Buenos días. Vamos a dedicar este vídeo a la biografía de Miguel de Cervantes, nuestro más grande autor. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547, a mediados del siglo XVI, y podremos decir que en principio, por su formación, es un hombre del Renacimiento. Recibió una educación que podríamos llamar humanística y era un gran conocedor de los clásicos. No sabemos seguro si estudió con los jesuitas, pero sí, por ejemplo, que fue alumno del gran humanista Juan López de Hoyos. López de Hoyos, que seguramente os suena porque da nombre a una conocida calle de Madrid. Su familia, posiblemente con orígenes de judíos conversos, era la de su padre, por ejemplo, era de origen cordobés, cirujano. Bueno, un cirujano era como un practicante actual, ¿no? Su madre era de Alcalá, Leonor de Cortinas, y sabemos que tenía bastantes hermanos, bueno, bastantes hermanas. Hermano varón solo tenía uno, Rodrigo. Parece ser que ya en la niñez de Miguel de Cervantes, la familia fue a vivir a Madrid. Como digo, allí recibió una educación muy sólida y que podríamos llamar humanística. Pero él lo que quería era ser soldado. Quería ser soldado del Imperio Español y pronto pasó a servir en el ejército de Felipe II. Eso le llevó a Italia, donde conoció el Renacimiento italiano y podríamos hablar, por tanto, de 1547, vamos a poner su nacimiento, 1569 es el momento en que va a Italia, y podríamos hablar de que su etapa de soldado va de 1570 a 1575. Allí lo más famoso que conocemos de sus intervenciones militares es su intervención en la famosa batalla de Lepanto, donde, como sabemos, luchó a pesar de estar enfermo, con fiebre y demás, y finalmente recibió una herida que le hizo quedar inútil de una de las manos. Por eso se le conoce también como el manco de Lepanto. Bueno, finalmente en el año 75 decide con su hermano Rodrigo volver a España. Y decide volver porque considera que ya ha dedicado buena parte de su juventud a luchar por el Imperio Español y considera que es tiempo de, bueno, pues de recibir el premio a tal esfuerzo. Y efectivamente vuelve con cartas de recomendación, por ejemplo, del duque de Sesa, virrey de Nápoles y Sicilia, o incluso de don Juan de Austria, general de los ejércitos españoles, etc. Bueno, pues tiene muy mala suerte, porque cuando está volviendo a España, su barco es apresado por unos piratas de Argel, y le apresan, y entonces viene la etapa de cautiverio de 1575, nada menos que hasta 1580 sería su cautiverio, 5 años cautivo en Argel. Esta etapa del cautiverio es muy interesante porque está, digamos, allí preso por un famoso, un conocido pirata llamado Hassan Bajá, que aparecerá luego en alguna obra de Cervantes y que tortura terriblemente a sus presos o los mata si intentan escaparse. Y también conocido el tal Hassan Bajá, bueno, pues por invitar a su dormitorio a algunos de sus presos más atractivos. La cuestión es que Cervantes intentó escaparse varias veces sin éxito y sin embargo nunca le mataron.
y se ha rumoreado mucho, se ha hablado mucho sobre este perdón de Hassan Bajá a Miguel de Cervantes y sobre la posibilidad de que Miguel de Cervantes accediera en algún momento en fin, a mantener relaciones sexuales con este pirata tan cruel. Bueno, pues existen esos rumores, evidentemente existen. La cuestión es que fue liberado finalmente en 1580 por los padres trinitarios, que tenían como misión, a base de, en fin, conseguir el dinero para los rescates, a base de limosnas y otros métodos, ¿verdad? Y entonces consigue, como digo, liberar a otros presos y también a Miguel de Cervantes, que vuelve a España en 1580, se encuentra a su familia arruinada y se encuentra a su país también empezando una clara decadencia económica, social y política. De momento no se le reconocen sus servicios como soldado, intenta conseguir un puesto aquí, un puesto allá en la administración, mover los hilos, buscar favores con escaso éxito. También intenta ir a las Indias, ¿verdad? En 1582 y también con escaso éxito. Y realmente pues no puede vivir como quisiera. Y entonces se dedicará a escribir, se dedicará a escribir. Intentará por un lado triunfar en el teatro haciendo obras clásicas como la Numancia y novelas de corte renacentista como la Galatea, que es una novela pastoril y por tanto de tipo renacentista. La verdad es que no puede vivir como quisiera, con las comodidades que quisiera, ni del teatro ni de la novela. En el teatro tiene un problema. Él sigue el modelo del teatro clásico. Ya hablaremos con más detalle de esto en las clases siguientes. Él sigue el modelo del teatro clásico. El teatro clásico, que es el que se lleva en el Renacimiento y que sigue los modelos a su vez de la tragedia griega y de la comedia griega, aunque en realidad lo que se imita es la tragedia latina y la comedia latina. ¿Qué es lo que ocurre? Que este teatro, que por cierto el teatro de Cervantes es bastante valioso desde el punto de vista literario y sus obras son importantes y buenas, sin embargo no triunfan suficientemente en aquella época, porque en aquella época ya está empezando a ponerse de moda una nueva forma teatral que veremos próximamente, que es el teatro de Lope de Vega, y que ahora resumo como la mezcla de tragedia y comedia y la superación de las normas del Renacimiento, buscando el nuevo teatro barroco. Por tanto, no triunfó, no fue famoso ni fue rico haciendo obras de teatro, ni triunfó tampoco con sus novelas de corte renacentista. Y entonces pues tuvo que aceptar diversos trabajos como por ejemplo el no muy cómodo de recaudador de impuestos para la Armada Invencible, lo cual por cierto le obligó a viajar con frecuencia a Andalucía, y en estos viajes de la corte a Andalucía y de Andalucía a la corte fue gran conocedor no solamente de Andalucía sino también del territorio intermedio, es decir, de La Mancha. La Mancha. Hay ciertos problemas económicos cuando es recaudador de impuestos, las cuentas no salen en un momento dado y por eso es encarcelado. Segundo momento de su vida en que pierde la libertad. Esto es muy interesante, porque tanto en su cautiverio como luego 1580 sería la vuelta a España, que no lo hemos puesto, no sé si esto se llega a ver, me cago en la mano, yo ya no sé ni cómo poner esto cada día peor, ahí, ya ves tú cómo se me caiga el H. En 1580 se produciría esa vuelta a España, 1585 sería el año de la Galatea, y como digo, pues tiene que desempeñar diferentes oficios y posteriormente es encarcelado. Y decía, que se me iba el hilo, que tanto en su cautiverio en Argel como luego el tiempo que está en la cárcel le llevan a valorar, y creedme que esto hoy en día lo vivo yo de manera intensa en la situación actual en que estamos viviendo, a valorar de manera sobresaliente la idea de la libertad, que en mi opinión es una de las ideas fundamentales de toda la obra de Cervantes y especialmente del Quijote, la idea de la libertad. Por la libertad, amigo Sancho, dice Don Quijote,
se puede y se debe arriesgar la vida. Con frecuencia, queridos alumnos, nos pondrán en la vida, nos pondrán trabas a nuestra libertad, poniendo como excusa, por ejemplo, nuestra seguridad. Seguridad frente a libertad. Quienes intenten coartar nuestra libertad, con frecuencia utilizarán argumentos como nuestra seguridad. Debemos estar atentos a estos argumentos y combatirlos. Siempre debemos defender nuestra libertad. Posteriormente se traslada a Valladolid, sede de la corte entonces, y allí en 1605 parece ser que escribe la primera parte. Bueno, en 1605 publica, y no la publica en Valladolid, por cierto. Esta frase vamos a revisarla porque puede llevar a error. La primera parte del Quijote se publica en Madrid, en 1605, y en concreto se imprime por primera vez en una imprenta, ¿verdad?, que está en la calle, que se conservan todavía restos de aquella imprenta antigua, en la calle Atocha, a mitad de la calle Atocha, donde ahora actualmente está la Sociedad Cervantina, que es una de las muchas asociaciones de intelectuales aficionados al estudio de Cervantes y del Quijote, la Sociedad Cervantina, a la cual yo pertenecí, por cierto, un tiempo. Bueno, pues allí en la calle Atocha, que por cierto, en el mismo edificio está la capilla de donde sale la Cofradía del Silencio del Viernes Santo madrileño. Bueno, pues ahí se imprimió la primera edición del Quijote, 1605. Parece ser que tuvo de nuevo problemas con la justicia por algún suceso ocurrido en su casa o en la puerta de su casa. No sabemos si alguna hermana tuvo algo que ver con algún problema, con algún amante, con alguna cosa, en fin, siempre anduvo ahí un poco en boca de la gente. Vivió también en Madrid y vivió bajo la protección del conde de Lemos, del arzobispo de Toledo, y publicó durante esos años pues las novelas ejemplares, 1613, la segunda parte del Quijote, 1615, y muere, como ya sabemos todos, más o menos entre el 22 y el 23 de abril de 1616. Por tanto, en este cronograma sencillo que estamos haciendo habría que poner mínimo 1605 la primera parte del Quijote, 1615 la segunda parte del Quijote, 1616 ya la muerte. Me encanta dejar así cositas en blanco porque así veo quién me está escuchando y quién solamente ve el vídeo, ¿verdad? Y pasa olímpica, o sea, no ve el vídeo, sencillamente ve la foto y copia esto y no completa nada. Esto es maravilloso, o sea, igual que en clase, esto es fantástico. Bueno, pues esta sería una biografía de un autor que podríamos decir que en su juventud, por tanto, en su juventud fue un autor claramente del Renacimiento, un autor renacentista, y que fue evolucionando a su madurez, fue, digamos, protagonizando la transición hacia el barroco. De tal manera que sus primeras novelas, por ejemplo, como La Galatea, novela pastoril, sería claramente renacentista, y El Quijote podríamos considerar, y buena parte de las ejemplares, ya hablaremos de esto, de las novelas ejemplares, ya serían barrocas. Es un autor, por tanto, al cual la realidad de España, la realidad cambiante de España, le cambia también, porque él fue educado en tiempos, en fin, donde, siguiendo el modelo del imperio, del emperador Carlos V, ¿verdad? Siguiendo ese modelo, él quiso hacerse soldado, quiso ser un hombre, por tanto, renacentista, del humanismo, de tiempos de Carlos V, servir a ese imperio, y sin embargo esa España se fue transformando en una España en crisis, en un imperio en crisis, y esa crisis social y económica, pero también moral, acaba teniendo consecuencias en la transformación del propio autor, que va reflejando en sus obras no aquellos ideales, no aquellos ambientes idealizados en los que fue formado en su formación clásica, humanística, renacentista, sino que acaba reflejando la realidad terrible de España, la realidad patética incluso de España, ¿verdad? Que a principios del siglo XVII podríamos decir que era un gran imperio,
pero lleno de mendigos, es decir, con una terrible crisis. Esa es la España que aparece reflejada en sus obras más importantes, que evidentemente son las que publica al final de su vida. Uf, me he enrollado muchísimo, ¿no? En clase me habría enrollado más, ¿vale? Si os sirve de consuelo, yo en clase dedico siempre una hora entera a hablar de la biografía de Cervantes, y entonces aquí me he dejado bastantes cosas en el tintero, pero bueno, por lo menos tenéis ya una idea. Vamos a dedicar otro vídeo, creo, a todas las obras, digamos, de Cervantes, tanto como poeta, como dramaturgo, como novelista, antes del Quijote, excluyendo el Quijote. Y luego ya algún vídeo más al Quijote. No pasa nada si dedicamos, por ejemplo, esta semana a esto primero que os he dicho, y la semana que viene ya tranquilamente al Quijote, porque la semana que viene todavía es útil perfectamente, y hasta ahí, hasta el Quijote, sería hasta donde entraría en el examen de evaluación de la tercera evaluación, lo cual quiere decir que el barroco y los temas siguientes los dejaríamos para la subida de nota posterior a la tercera evaluación. Espero que sigáis bien vosotros y vuestras familias, y que bueno, que tengáis ánimo, porque esto está chupado, esto ya, lo duro ya ha pasado, y vamos a salir de esto, y vamos a salir pues no sé si más fuertes, yo creo que sí, que más fuertes, y con más deseos de vernos, claro que sí. Un abrazo.